Le preguntaba al hermano Noé si era sermón o clase y a todo indica, hermanos, que es clase. Y bueno, yo quise preparar una clase, hermanos, muy sencilla, pero que espero en Dios, hermanos, y nos sirva a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana para agradar más a nuestro Dios, hermanos, servirle mejor como Él se merece. Amén. Y a la vez, hermanos, también recordar lo que Dios dice por medio de las Sagradas Escrituras. Así que quisiera que me acompañaran, hermanos, al libro de Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y de ahí, hermanos, estaremos emprendiendo nuestra clase en esta tarde. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice la Escritura, hermanos: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren bendeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Antiguo Testamento, hermanos, está lleno de historias del pueblo de Dios que pasaron, hermanos, y que quedaron escritas para nuestra enseñanza. Así el apóstol Pablo lo dejó escrito en la carta a los Romanos capítulo 15 y versículo 4, para que supimos, hermanos, cómo nuestros antepasados vivíamos de acuerdo a la voluntad de Dios, cómo Dios, hermanos, se dirigía a ellos directamente, y cómo Dios, hermanos, ahora nos habla por medio del Evangelio. Así lo enseña la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 4. Pero en esta tarde, hermanos, quisiera que observemos el llamado que Dios le hace a Abraham, un llamado, hermanos, que también nos alcanza a cada uno de nosotros. Y como Abraham, de nosotros depende también, hermanos, si lo obedecemos o no. Así que con esto en mente, hermanos, estaremos observando el tema, el llamado de Dios. Hablar de el llamado de Dios, hermanos, es hablar de esperanza, es hablar, hermanos, de amor, es hablar, hermanos, de bendición, es hablar, hermanos, de vida eterna. Pero el llamado que Dios le hace a Abraham, hermanos, implicaba más cosas. No nomás era eso, implica más cosas, hermanos, y como les decía, es un llamado que también nos alcanza a todos nosotros. Y esto es, hermano, lo que yo quisiera que analicemos en esta tarde. Por lo menos vamos a estudiar 3 cosas, hermanos, que Dios le va a pedir a Abraham para que le siga. Le va a hacer un llamado, hermanos, pero lo va a condicionar. Número 1, hermanos, tenía condiciones. El llamado, hermanos, que Dios le hace a Abraham tenía condiciones. Y no eran condiciones sencillas, hermanos. Eran condiciones difíciles. ¿Qué dice, hermanos, el verso 1? Y aquí, hermanos, quisiera que me ayudaran con las lecturas. Vamos a leer, hermanos, la Biblia en diferentes partes. Y por favor, ayúdenme con la lectura. Es una clase y vamos a pedir la colaboración. Y si tienen preguntas o comentarios, también las pueden hacer. Génesis capítulo 12, versículo 1. Gracias, hermano. Ahí tenemos, hermanos, el llamado de Dios, pero que tenía una condición. ¿Cuál era? Te vas a ir, le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo te la voy a mostrar en el camino. Tú simplemente obedece a mi voz, tú simplemente escucha lo que te estoy diciendo, tú simplemente renuncia a tu tierra, renuncia a tu familia, renuncia a la casa de tu padre y sígueme. Hermanos, se lee fácil, pero sin duda alguna, hermanos,
no era fácil para Abraham. Si nos ponemos, hermanos, en los zapatos de Abraham, no era nada fácil, hermanos, como tampoco lo es para nosotros dejar nuestra familia, dejar nuestras casas, dejar nuestras tierras, dejar nuestros padres para irnos a un lugar, hermanos, que simplemente Dios dice, yo te lo habré de mostrar. No nos dice ni dónde está, no nos dice para dónde vamos, solamente dice, yo te lo voy a mostrar. Y viene Abraham, hermanos, y Abraham no era solo. Abraham viene, hermanos, y se lo comenta a su esposa. Sara, Dios me habló y me dijo que dejáramos la tierra, que dejáramos la casa, que dejáramos la familia, que dejáramos a los padres y que nos fuéramos. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Pues no lo sé. Solamente Dios dice que nos habrá de mostrar el lugar a dónde habremos de ir. Ur de los Caldeos, hermanos, era una ciudad que lo poseía todo. Tenían todas las comodidades. Eran hombres, hermanos, que tenían bienes. Era una familia, hermanos, temerosa de Dios y que sin duda alguna, hermanos, no les faltaba nada. Así que sacar a Sara, hermanos, de la comodidad y llevarla a la incomodidad, hermanos, no era fácil. Ella también tenía que renunciar a todo. Entonces aquí aprendemos, hermanos, que Abraham y Sara, hermanos, eran un matrimonio temeroso de Dios, un matrimonio, hermanos, que caminaba por fe, un matrimonio, hermanos, que había una unidad tremenda ahí. Se ve el apoyo de Sara, hermanos, hacia su marido. Si Dios te dijo que dejáramos todo, vamos. Matrimonios de esos, mis hermanos, son los que hacen falta en la iglesia. Matrimonios unidos, matrimonios que estén de acuerdo en las cosas de Dios, que lleven adelante el camino de Dios, y como Abraham y Sara, hermanos, que obedezcan a la voz de Dios, al llamado de Dios. Hay muchas cosas, hermanos, que no hemos podido dejar y que quizás nos esté estorbando en nuestra vida cristiana. Yo no sé qué cosas a usted le está estorbando para servir y adorar a Dios como Él se merece, pero Dios le dijo a Abraham todo lo que le estaba estorbando para que Abraham le sirviera. Abraham tenía que salir de ahí, hermanos, para ir a un lugar mejor, para que Abraham, hermanos, sirviera mejor a Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Versículos del 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, como herederos de la misma promesa. Gracias, hermano. Por la fe dice, ¿verdad? Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por esa fe, mis hermanos, estuvieron dispuestos a renunciar a todo. Y vemos claramente, hermanos, a través de la historia, que Abraham cumplió. Abraham, hermanos, deja todo. Deja tierras, deja casas, deja familias, deja a su padre, deja todo y se va, hermanos, para ir al lugar que Dios debería demostrar. Dice la Escritura, hermanos, que no sabían. Salió sin saber a dónde iba. Y por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y Abraham y Sara, hermanos, murieron deseando llegar a esa tierra, pero entendiendo algo, hermanos, que tenemos que entender usted y yo. Ellos entendían perfectamente que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos entendían, hermanos, que su morada eterna estaba en los cielos. Cosa, mis hermanos, que le hace falta a la iglesia saber perfectamente que su morada no está en esta tierra. Nuestra morada, hermanos, está en los cielos. Ahí mismo, hermanos, en Hebreos capítulo 11, pero ahora verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndole y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hasta el 16, hermano. Porque los que estos dicen claramente dan
a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gracias, hermano. Muchas gracias. Conforme a la fe se murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Que Dios nos bendiga, hermanos, para morir como ellos, siendo extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en casa? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quizá hemos perdido la esperanza de ir al cielo? Y nos hemos aferrado tanto a este mundo, hermanos, que vamos añadiendo riqueza y vamos acumulando bienes y vamos poniendo todo nuestro enfoque en tener y en tener y en tener. Y hemos descuidado, hermanos, lo principal. Yo no sé si a Abraham le estaba pasando esto. Y Dios, hermanos, probó a Abraham de muchas maneras su fe. Vaya que lo probó. Un gran ejemplo de fe es él. Y cuando le dice, vete de tu tierra, de tu casa, y de tu familia, y de tu padre, y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar, lo estaba probando a ver hasta dónde tenía su fe. Y Abraham se renunció a todo eso. Porque a veces nos enfocamos tanto, hermanos, en eso, y se nos olvida que somos extranjeros y peregrinos. Y que los tesoros que debemos acumular, hermanos, es en el cielo, y no en la tierra. Y muchas veces los afanes de esta vida, muchas veces nos enredan, hermanos, y nos cegan, y no nos permiten ver que nosotros vamos de pasar. Así que nunca nos sintamos en casa, que no haya un confort. No nos vayamos a sentar a descansar y decir, pues Cristo ya no volvió, vamos a disfrutar la vida, porque quién sabe qué va a pasar. Cristo viene, hermanos, más pronto de lo que pensamos. Y ojalá Dios quiera nos encuentre probados, nos encuentre trabajando, hermanos, siendo extranjeros y peregrinos en esta tierra. El llamado que Dios le hizo a Abraham tenía condiciones y Abraham las cumplió. Dios también, hermanos, nos llama a todos por medio del Evangelio, pero también implican cosas. Implica, hermanos, también dejarlo todo. Mira lo que enseña el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Versículo 25 al 27. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando leemos los pasajes, hermanos, se nos hace muy difícil creer lo que Cristo está diciendo ahí. El 33 es muy simple y muy claro. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo entender, hermanos, este pasaje? Bueno, no está diciendo, hermanos, que tengamos que deshacernos. Y vamos a poner nuestra mirada en Cristo. Vamos a poner la mirada, hermanos, en las cosas de arriba. Si usted tenía su mirada puesta en su hijo, en su madre, en su padre, en su hermano, y no en Cristo, y le va a dar prioridad a esas cosas, Cristo dice, usted no puede ser mi discípulo. Y se puede pasar años y años en la iglesia. Pero si yo no ocupo el primer lugar en su vida, de nada va a servir. Usted no puede ser mi discípulo. Y el 33 lo cierra diciendo a todo lo que posee. A todo lo que posee. Porque a veces nuestra prioridad es el trabajo, nuestra prioridad es nuestra propia vida. Muchas
prioridades ocupan nuestra vida y mucho menos, lejos de ello, Dios. Dios es el último lugar. Bueno, lo que Cristo está diciendo, que para poder seguirle tenemos que renunciar, hermanos, a ello. La misma idea de Dios la tiene Cristo y dice, para poderme seguir, necesitan renunciar a todo ello. El Evangelio, mis hermanos, de Cristo nos ofrece salvación, perdón de pecados, vida eterna y una morada eterna en los cielos. Pero esto implica, mis hermanos, dejarlo todo. Y la pregunta que les voy a hacer en esta tarde es, ¿valdrá la pena realmente dejarlo todo? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo? Amén, hermanos. Claro que vale la pena. No hay cosa más valiosa, hermanos, que moremos en la eternidad al lado de nuestro Padre Celestial. No hay nada más que valga la pena en este mundo. Claro, mis hermanos, que debemos estar dispuestos a renunciar a todo aquello que nos estorbe para poder servir fielmente a nuestro Dios. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. El Señor Jesucristo, hermanos, va a comenzar a trabajar. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22, ¿qué dice? Dando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Gracias, hermano. Estos versículos, hermanos, muestran claramente cómo Jesús les aclara, hermanos, que para que ellos lo pudieran seguir, hermanos, tenían que renunciar a todo. Así que, para poder seguir a Cristo, hermanos, ellos entendieron perfectamente que tenían que dejar a un lado, en este caso, su trabajo. Y se lee fácil, pero estos hombres, hermanos, de esto vivían, de esto mantenían a sus familias. No tenían otros trabajos que hacer. Así que cuando Cristo viene y le dice, sígueme, porque yo te voy a hacer pescador de hombres, ni les habló de dinero, ni les habló de un sueldo, y ellos dicen que dejando al instante las redes, decían. ¿Quién se quedó a cargo de ese trabajo? No lo explica la Biblia, no lo enseña. Pero más adelante se encuentra con Jacobo, hijo de Zebedeo, y con Juan su hermano en la barca, que de Zebedeo su padre, que remendaba sus redes, y también los llamó. Dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tampoco enseña qué edad tendría su padre, si él podía seguir trabajando, no nos dice. Pero fueron hombres, hermanos, que estaban dispuestos a dejar todo y se fueron detrás del Señor Jesucristo. Esta es la gente, hermanos, que Cristo comenzó a buscar y les dijo, la condición es, tienen que dejar eso. Y síganme. Y ellos, mis hermanos, le siguieron. Dejaron casas, dejaron trabajo, dejaron familia, dejaron posesiones, etcétera, etcétera. Mateo capítulo 19. Versículo 27 al 30. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Gracias, hermano. Pedro le hace una pregunta, hermanos, al Señor y le dice, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos a cambio? Ya nos pediste que te siguiéramos y te hemos seguido.
¿qué vamos a recibir a cambio nosotros? Bueno, tenía su mente muy corta, su vista estaba muy corta. Jesucristo le dice, no hay nadie que no haya dejado esto y esto y esto y esto y esto. Y miren todo lo que incluye, hermanos, la familia, padre, hijos, esposa. Yo no sé qué está estorbándonos a nosotros, pero la recompensa es que va a recibir 100 veces más y aún la vida eterna. Así que mis hermanos, estos hombres estuvieron dispuestos a dejar todo. Capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Filipenses capítulo 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gracias, hermano. Gracias. Pablo, hermanos, era un hombre que materialmente tenía mucho, hermanos, de qué gloriarse. Y Pablo, hermanos, lo dice a partir del versículo 4 en adelante. Todas las cosas que para él eran ganancia. Pero a partir del verso 7 y verso 8 va a decir que todas esas cosas, mis hermanos, él estima como pérdida, como basura. Dice, por ganar a Cristo, por la excelencia del amor de Cristo. Y él estuvo dispuesto, hermanos, a renunciar a todo ello por seguir a Cristo. Dios nos llama, hermanos, también a nosotros por medio del Evangelio de Cristo, pero al igual que Abraham, tenemos que dejar todo. La vida que llevábamos, mis hermanos, antes de venir a Cristo, era una vida, hermanos, llena de pecado. Ofendíamos a Dios con nuestras prácticas. Era una vida, hermanos, llena de pecado. Nos conducíamos, hermanos, de una manera incorrecta en este mundo. Esa vida que llevábamos, mis hermanos, esas prácticas pecaminosas, esas ya tenemos que renunciar a todo ello para poder seguir a Dios como Él se merece. Conozco a muchos hermanos que fueron bautizados, que vinieron a las aguas del bautismo, murieron, que nacieron de nuevo, que empezó una vida nueva en Cristo, pero que no estuvieron dispuestos a renunciar a la vida que llevaban y continuaron con esa vida. Porque es una vida placentera, es una vida, hermanos, pero les estorba. Les estorba, hermanos, en el camino a Dios. La decisión, mis hermanos, es personal, es cada uno de nosotros el que va a decidir que ahora en Cristo, mis hermanos, somos nuevas criaturas. ¿Qué dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5 y verso 17? De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, si ustedes supieran, hermanos, todas las cosas nuevas que el cristiano tiene, si se dieran cuenta de ello, mis hermanos, se quedan asombrados. Todas las cosas nuevas que el cristiano posee, incluyendo las bendiciones, no son suficientes, mis hermanos, para llevar una vida digna, una vida santa delante de Dios. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, para que podamos llevar una vida de acuerdo a su voluntad. Pero hubieron hombres, hermanos, que escucharon el llamado de Dios, pero que no lo obedecieron. No obedecieron, hermanos, el llamado de Dios y no estuvieron dispuestos a renunciar a lo que ellos tenían. Veamos dos ejemplos nada más, hermanos. El primero está en Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Mateo capítulo 19, versículo 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas preocupaciones. Gracias, hermano. Este joven se acerca al Señor, hermanos, y le dice, maestro bueno. Un hombre, hermanos, que para mí es un hombre ejemplar. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Miren, mis hermanos, por qué estaba preocupado este joven. Pocos jóvenes se interesan en ello. Por eso me llama mucho la atención. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Y viene con la persona indicada. No falló en ello tampoco. Vino directamente con el Señor. Cristo le dice, pues guarda los mandamientos. ¿Cuáles son? Honra a tu padre y a tu madre. No dirás falso testimonio. No hurtarás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Para que un joven, hermanos, guarde todo esto, está difícil, ¿eh? Está difícil. Este joven, hermanos, era un joven verdaderamente ejemplar. Todo eso y se lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y entonces Cristo, hermanos, se va a ir directamente a lo que todo hombre tiene puesta su mirada. Bueno, una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y no lo estaba perdiendo, mis hermanos, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Así que para seguirle, él tenía que ir a vender todo lo que tenía. Yo no sé si el Señor le iba a permitir esto. Yo no sé si solamente lo estaba probando o realmente se lo estaba diciendo, no lo sabemos. La Escritura así lo enseña, así lo dice. Por eso el verso 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La riqueza, mis hermanos, lo cegó. No estuvo dispuesto a renunciar a ellas y prefirió seguir disfrutando de sus riquezas temporales y se perdió. El segundo se encuentra en Hechos capítulo 26, versículo 24 al 28. Hechos capítulo 26, versículo 24 al 28. Diciendo él estas cosas, en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no soy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Está 28? Sí, hermano. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Cree, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Las palabras del apóstol Pablo, mis hermanos, fueron muy directas, muy acertadas. Está Pablo, mis hermanos, presentando su defensa. Lo traen ante un rey poderoso, Agripa. Y Pablo, mis hermanos, va a exponer, hermanos, el mensaje de Dios. Y le va a decir en el verso 26, pues el rey sabe de estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Mira la pregunta que le hizo, mis hermanos, al rey directamente. Yo sé que crees. Yo sé que crees. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Por qué, mis hermanos, no dejó eso? ¿Por qué no lo aceptó? Si sabía que lo que Pablo le estaba enseñando era una gran verdad. Seguir a Cristo, mis hermanos, no es fácil. Se necesita renunciar a muchas cosas.
En el joven rico, mis hermanos, le estorbaron las riquezas. Al rey Agripa, mis hermanos, lo cegó el poder y no estuvo dispuesto a renunciar a él por seguir a Cristo. Hombres, mis hermanos, que estuvieron dispuestos a dejar todo, pero hombres que no estuvieron dispuestos a dejar todo. Tenemos dos clases, mis hermanos, para que veamos que el llamado de Dios que le hizo a Abraham, claramente vemos, hermanos, que era un llamado que tenía condiciones, dejar todo, y Abraham estuvo dispuesto a dejarlo todo. Los apóstoles estuvieron dispuestos a dejarlo todo. El apóstol Pablo estuvo dispuesto a dejarlo todo, pero el joven rico no. El rey Agripa, mis hermanos, tampoco estuvo dispuesto a renunciar a ese puesto que él tenía. ¿Realmente valdrá la pena sacrificar la vida eterna por las cosas temporales, mis hermanos, que tenemos en esta vida? ¿Realmente valdrá la pena sacrificar la vida eterna? Claro que no. Claro que no. El segundo punto, mis hermanos, de esta clase, aparte de que el llamado de Dios tiene condiciones, también, mis hermanos, tiene promesas. ¿A qué horas debo terminar, hermano Epi? 5 para las 8. Tenemos que 10 minutos. 10 minutos más. Génesis, vamos a regresar a Génesis, mis hermanos, capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Muy bien. En el versículo 1 le va a decir qué es lo que tiene que dejar. En el verso 2 le dice que iba a ser de él, ¿qué, hermanos? Una nación grande. ¿Qué más? Lo iba a bendecir y iba a engrandecer su nombre. Hermanos, ¿y esto fue así? Serás bendición, sí. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren. Maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenía condiciones también, pero tenía promesas. Tenía promesas también. Y Dios, mis hermanos, cumple su palabra. Abraham y Sara, mis hermanos, salen de ese lugar y vemos claramente, hermanos, que se hace una gran nación de Abraham y de Sara. De ahí van a ser, hermanos, una nación grande, y Dios ya se lo había dicho que iba a ser como la arena del mar, innumerable, incontable. Así va a ser de grande su descendencia. Dios le promete, mis hermanos, bendición. Haré a ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y Dios, mis hermanos, cumple su promesa. Abraham fue grandemente bendecido. El llamado, mis hermanos, que Dios nos hace a nosotros también tiene promesas y también tiene bendiciones. Cuando obedecemos el llamado, Dios promete, mis hermanos, perdonar, número 1, nuestros pecados. Y promete también que recibiremos el don del Espíritu Santo por medio de las aguas del bautismo. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Esta promesa también es para ti, que todavía no obedeces al Evangelio. Para ti que todavía no vienes a formar parte del cuerpo de Cristo, también es para ti esta promesa de heredar la vida eterna, de que los pecados sean perdonados y que el Espíritu Santo venga a morar en ti. Solo tenemos que obedecer el Evangelio de Cristo, el llamado de Dios. Pero también, mis hermanos, nos promete bendiciones, y son bendiciones espirituales. No son bendiciones materiales. Dios promete, hermanos, bendiciones espirituales, y esas se encuentran solamente en la iglesia. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Efesios capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, hermanos. Versículo 13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí el apóstol Pablo, gracias hermano, aquí el apóstol Pablo, hermanos, escribe a la iglesia en Éfeso. Y en el verso 3 le dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y aquí es donde muchas veces cerramos. Esperamos bendiciones materiales y van a venir, claro que sí. Dios, mis hermanos, no deja fuera ese punto. También van a venir, pero primeramente nos va a dar lo que realmente necesitamos nosotros. Bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y Dios las cumple, mis hermanos, y es en la iglesia donde se va a encontrar toda bendición espiritual. No les he dado chance, hermanos, de que pregunten o que comenten, pero no sé si tengan preguntas o comentarios como dice el hermano Juan, o si me tengo que regresar. Hermano. ¿Sí, hermano? Sí, nomás ahí en Génesis 22, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Abraham que le ofrezca a su hijo en sacrificio. Ajá. Dijo, y en el 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vemos, ¿verdad?, que hizo caso, ¿verdad?, a su único hijo, ¿verdad? Lo llevó y ya lo tenía ahí, ¿verdad?, y agarró el cuchillo y ya se lo iba a degollar más que Dios le habló. Por eso yo les decía, hermanos, que yo no sé hasta dónde Cristo iba a permitir eso, o si solamente lo estaba probando. En el caso de Abraham, este punto es muy importante, porque Dios le dice: ofréceme a tu único Isaac, a tu único hijo. Y fueron 3 días de camino, ¿verdad?, para llegar a ese lugar, no estaba cerca. ¿Qué iba pensando Abraham en el camino? No lo sabemos. Si comió en el camino, si durmió, no lo sabemos. Voy a sacrificar a mi hijo. El joven tendría alrededor de unos 17 años. Imagínense ustedes, hermanos, y una vez le di esta clase a los jóvenes y le decía yo: ¿sacrificó a Abraham a Isaac o no lo sacrificó? No lo sacrificó, hermano. Dice la Biblia que no lo sacrificó. Le dije: sí, lo sacrificó. Desde que Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo Isaac, y que él estuvo dispuesto a hacerlo, él lo sacrificó. No lo hizo materialmente, físicamente, pero en el corazón sí. En el corazón. Pero Dios estaba probando, mis hermanos, la fe de este hombre. Que Dios nos ayude, que cuando nos pruebe de esa manera salgamos aprobados. Salgamos aprobados. Esto es una verdadera fe. ¿Sí, no? La otra pregunta, hermano, es tocante ahí en Lucas 9:25, dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y en Marcos 8 más bien, es 8:36, hermano. Dice, Marcos 8, ¿qué? 8:36. Ajá. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahí, tocante a lo que estábamos hablando, ¿verdad?, de que hay que dejar todo, como Pablo dice: con todo lo que yo tenía, pues lo he tenido por pérdida para ganar a Cristo. Y aquí, ¿verdad?, pues nos está diciendo, ¿verdad?, que te aprovecharás de ganar todo el mundo y al final vas a perder tu alma. Desde el 34 dice: llamando a la gente a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Hay muchos pasajes, hermanos, muchos pasajes en la Biblia que enseñan que para poder ser un verdadero discípulo, para poder ser un verdadero cristiano, tenemos que dejar todo lo que nos estorba para seguir a Cristo. Tenemos cosas, mis hermanos, que amamos y Dios las sabe. Hay cosas que amamos, hay cosas que ni me las toquen, porque esas son las cositas, mis hermanos, que nos estorban para adorar a nuestro Dios. ¿Qué pasaría si Dios
nos hablara y nos dijera, váyanse de Éremo, dejen su casa, dejen su trabajo, dejen su familia, dejen su padre. ¿A dónde nos vamos a ir, Señor? Bueno, yo les deberé decir el camino. Ustedes nomás agarran por él. Qué difícil sería, hermanos, tomar esa decisión. Pero tenemos Biblia para enseñar que hubieron muchos hombres que estuvieron dispuestos a renunciar y vaya que tenían cosas. El llamado de Dios, mis hermanos, es un llamado muy bonito. Nos llama a la santidad, nos llama, mis hermanos, a que vengamos a formar parte de su reino, para que disfrutemos de todas las bendiciones espirituales en Cristo. Y es de nosotros que dependemos si decidimos obedecer a ese llamado o no. Yo no sé qué es lo que nos estorbe, pero consideremos, hermanos, y si hay algo que nos está estorbando, vamos haciéndolo a un lado. Y que sea Dios quien ocupe el primer lugar en nuestra vida. Si Cristo viene hoy o viene mañana, que nos encuentre probados, que nos encuentre siendo extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y que no nos encuentre, mis hermanos, en una zona de confort, donde ni lo esperábamos, ni ganas teníamos de irnos de este mundo. Cuando nuestra morada celestial se encuentra al lado de nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice Filipenses capítulo 13, versículo 20? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo. Que no se nos olvide las palabras que el apóstol Pablo le escribe a los hermanos, que nuestra ciudadanía, mis hermanos, está en los cielos. Y también esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar un canto, mis hermanos, y con esto terminamos.